Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Tus Derechos. En esta ocasión vamos a hablar de las especialidades médicas. Tenemos aquí a tres distinguidos especialistas, sobre todo en cuestiones médicas. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Onofre Muñoz Hernández. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros el doctor Enrique Wolpert Barraza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y el licenciado Marco Antonio de Stefano Sagún. Bienvenido, Marco, al Gracias. programa. Gracias. Este programa está dedicado a la revisión de un tema muy especial y es las certificaciones médicas. ¿En qué consiste esto? Y sobre todo a un Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, AC. Es una asociación civil que se encarga, básicamente es un órgano supervisor, calificador de conocimientos, de habilidades, de destrezas y aptitudes, y que emite unos certificados para poder ejercer la profesión médica, que es tan importante. Nosotros como abogados en este canal judicial tenemos la preocupación de la colegiación. No hemos logrado una colegiación obligatoria y los médicos nos llevan algo de ventaja porque se han preocupado por certificarse, por estar al día, por estar actualizados. Y le damos la bienvenida al doctor Onofre, quien es ahora el presidente de la CONASEM, de este órgano tan importante. Y quisiera yo preguntarle, doctor, ¿cómo surgió la idea de la constitución del CONASEM? La certificación de las especialidades médicas, no de la medicina en general, sino de las especialidades médicas, inicia en nuestro país en 1963 con la conformación del primer consejo de certificación que fue de médicos anatomopatólogos. Con este modelo se fueron conformando gradualmente las diferentes especialidades médicas alrededor de este concepto de certificación de conocimientos, habilidades y destrezas. Y para 1972, la Academia Nacional de Medicina los avala en un comité particular de especialidades médicas para darles una fortaleza académica. Para 1995, este comité y estos ya 47 consejos de certificación de médicos especialistas se organizan en lo que usted comentó, en el CONASEM, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, con la función de normar y vigilar el funcionamiento de los 47 consejos, es decir, que estuviesen cumpliendo con la normatividad y regulación que se estableció para que estos consejos certificaran a los médicos especialistas. Hasta esa fecha, la certificación era un procedimiento voluntario. El médico especialista que por su voluntad propia decidía certificarse, casi siempre con el objeto de obtener una apreciación o un reconocimiento de su quehacer, de su actualización, lo hacían de manera voluntaria. Es hasta 2011 en donde una modificación de la Ley General de Salud, que después seguramente comentáramos entre todos, hace obligatoria la certificación en el país por primera vez, para que todos los médicos especialistas cuenten con un reconocimiento, una certificación o el consejo de pares de su especialidad, en donde le dé certidumbre a la población sobre el médico que le va a atender y su vigencia en el conocimiento o en sus competencias para atenderlo. En 2015, para terminar un poco con la historia ya y abrir el tema, en 2015 la Secretaría de Salud publica los lineamientos de operación en los que deben regirse tanto el CONASEM como órgano normativo y vigilante y los consejos de certificación. Y se establece todo un proceso de convocatorias de los consejos de cada especialidad para que los médicos cumplan con la ley ahora que es obligatoria y se certifiquen cada 5 años para
Usted corresponde a la lleva, sociedad con este concepto de vigencia muy bien, ¿usted lleva cuántos años como presidente de la Eh, CONASEM? estoy terminando el tercer año. El tercer año, muy bien. El CONASEM se constituye, ya dejo para a los demás compañeros, se constituye con 12 vocales, 4 son designados por la Academia Nacional de Medicina, 4 por la Academia Mexicana de Cirugía y 4 son seleccionados de los presidentes de los 47 consejos. Nosotros somos 12, la renovación es cada 3 años de forma escalonada y el presidente puede reelegirse por un periodo. Entonces, están representadas las 2 academias, todos los consejos, y hay una presidencia que maneja la Junta de Gobierno, que se reúne periódicamente y revisan todos los temas relacionados con la certificación. Muy bien. Pues, y doctor Wolpert, usted también fue en algún periodo de su vida presidente de esta CONASEM, ¿verdad? Justo antes que el doctor Muñoz, de 2006 a 2009 a 2015, tuve esa responsabilidad como presidente del CONASEM. Y bueno, ¿y cuál fue su experiencia en relación a todo esto, el haber sido presidente? Antes de ser presidente de CONASEM, colaboré con el doctor Treviño, Norberto Treviño García Manso. Él presidía el CONASEM y yo era uno de esos 4 representantes de la Academia Nacional de Medicina a que se refiere el doctor Muñoz. Y ahí se empapa uno de lo que es el CONASEM, de lo que hace, de cómo puede normar las actividades de 47 consejos de especialidades médicas, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las inquietudes de los miles de médicos especialistas que pertenecen a uno de esos 47 consejos de especialidades. Usted evalúa entonces la pericia de los médicos, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser los criterios de esta evaluación? Eso queda en la responsabilidad de cada uno de los 47 consejos de especialidades médicas. Por ejemplo, al que yo pertenezco, que es el Consejo de Gastroenterología, tiene un cuerpo directivo que examina cada año a quienes aspiran a tener el reconocimiento y la certificación. De manera que el CONASEM no hace el examen propiamente, sino que lo hacen cada uno de los 47 consejos. CONASEM está nada más vigilando que esta certificación se lleve a cabo de acuerdo a las normas, a la ética de cada uno de estos 47 consejos de especialidades. Este modelo, ¿de dónde se tomó? Este modelo de juntar a todos estos consejos y agrupar a todos los médicos, porque los médicos de todas maneras tienen ustedes la fama de que son muy solidarios entre ustedes, ¿es así? Pues los médicos estamos... ¿Se protegen entre ustedes? No, nos protegemos, ¿no? Ni siquiera nos curamos, pero le puedo decir que los médicos pertenecemos a diversas asociaciones o sociedades médicas. Desde la Sociedad Médica de la Especialidad, yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero también a la de hepatología, que es una subespecialidad. Y luego pertenecemos a las sociedades médicas del hospital, en donde encamamos a nuestros pacientes. En mi caso, pertenezco a la Sociedad Médica del Hospital ABC, del Centro Médico ABC, de manera que pertenecemos a muchos grupos, a la misma Academia Nacional de Medicina, a asociaciones. Esas son las asociaciones nacionales. Y luego varios de nosotros pertenecemos a asociaciones internacionales. Pero el consejo de la especialidad es distinto, porque es el consejo el que nos va a proporcionar, si cumplimos con los requisitos, estos certificados que son quinquenales, en donde uno tiene que demostrar ante sus pares, en mi caso ante los gastroenterólogos, pues que sigo estudiando, que sigo asistiendo a actividades de educación médica continua, que tengo el conocimiento, para que ellos digan, sí, efectivamente, Ipalomen, y me den una recertificación por los siguientes 5 años. Ya, muy bien. Marco, te quería preguntar, esta asociación es una asociación civil, es así, ¿verdad?
no pertenece al Estado o cómo se organiza? Sí, fíjate que es una asociación civil desde, desde el año 2000 más o menos. Ujú, Y está formada, fíjate, es una asociación de asociaciones civiles porque son 47 consejos que son asociaciones civiles, la Academia Nacional de Medicina, que también es asociación civil, y la Academia Mexicana de Cirugía. ujú. Entonces son 49 asociaciones civiles que integran un llamado comité por efectos históricos, pero una federación. Sí. Aunque se llame comité, es una federación. Y así ah, se desarrollaron en el tiempo hasta que en el año 2011 el gobierno federal decidió auxiliarse de esta parte de la comunidad médica. La comunidad médica, te lo digo muy rápido, Ujú, está integrada por colegios que ven cuestiones gremiales, como tú conoces, por asociaciones y sociedades que ven consejos de asuntos de educación continua, por los consejos de especialidades de los que estamos hablando, los 47, que son químicamente puros y únicamente pueden certificar, no pueden dar cursos, no pueden dar reconocimientos, solo certifican, son químicamente puros. Es algo que viene desde su historia. ujú. Luego por el CONASEM, que es el vigilante de los 47 consejos, por dos vías. Primero, por el acuerdo de voluntades de los 47 consejos que dijeron, tú rígenos, a ver, te formamos y tú nos riges y nos adherimos a lo que en nuestros estatutos establezcamos porque somos todos y cada uno de nosotros parte de ti y porque la ley así lo establece. Entonces tienes derecho público y derecho privado que determinan esa prerrogativa y ese imperio del CONASEM sobre los consejos. Ya. Y luego, para terminar, no quiero ver, después del CONASEM, tener en la cúspide de la comunidad médica a las academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía que hacen investigación y que reconocen el mérito de muy distinguidos profesionales de la medicina. Entonces, como ves, hay distintas asociaciones con distinto objeto social y no se confunden unas con otras. Ujú, ya, A lo mejor una pregunta era si es un modelo único o cómo es que se da en la historia, exactamente, ¿no? sí. Bueno, en el continente americano, de lo que tenemos conocimiento, bueno, los canadienses tienen los Royal College, los americanos tienen los American Board, sabemos que Chile tiene un CONASEM, el acrónimo significa diferente, pero se llama CONASEM también, y México, en donde la certificación es ya una costumbre o una cultura, más una cultura médica para certificarse. Ujú. Otros países empiezan, Argentina tiene una parte también, pero no recertifica, Brasil está organizándose para certificar, de lo que conocemos. Entonces, no es un modelo único y viene de la historia en donde siempre la sociedad ha buscado cómo asegurar que su personal médico esté bien capacitado y que responda a las expectativas de la sociedad con respecto a sus competencias. Sí, claro. Y se ha organizado, ya que es del siglo XX, en esta forma de consejos o boards, que le llaman los americanos, y que en el pasado fueron pues, en España el protomedicato y en Nueva España, Claro. y Enrique VIII empezó también con los Royal College en Inglaterra. Entonces, hay toda una historia anterior que culmina en el siglo XX con estas organizaciones de pares en donde los gastroenterólogos o los pediatras como yo dicen, bueno, necesitamos demostrar a la sociedad documentalmente que estamos capacitados para atenderla en nuestra especialidad. Claro. Así es como se van configurando. Claro. Quizá con números, yo diría que la obligatoriedad en México como tal empieza después de la reforma de 2011, es muy reciente, y la última revisión que hicimos este año, pues van algo así como 90,000, no algo así, 90,000 médicos. 90,000 médicos que ya se han Estamos certificado. certificando como 20,000 por año en los últimos 2 años. Ujú. Va creciendo, es un proceso gradual, Claro. en donde pues, esperamos pronto, en los próximos años, incorporar al mayor porcentaje posible. Y además, como usted decía, el valor de certificarse no simplemente es una obligación, que bueno, que lo es, pero más bien, como usted decía, es un orgullo, ¿no?
estar En certificado. principio es un reconocimiento Ujú. a la preparación del médico. ¿Sí? Yo busco que mis pares me reconozcan que estoy capacitado y tengo competencias para atender en mi campo. Creo que eso es lo fundamental. Y Y en qué segundo difícil, lugar, ¿no? cumplo con la ley, porque Pero, ahora es por ley. pero qué difícil con los avances que tiene la ciencia médica, ¿no? El lograr esa actualización es un reto para ustedes los médicos tremendo, ¿no? Es fundamental aquí la educación médica continua Ujú, o el desarrollo profesional continuo, en donde el médico está permanentemente o continuamente ujú. absorbiendo la nueva información y ejerciendo los nuevos conocimientos. Claro. Y para los quirúrgicos, decía otro gobierno, bueno, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo estamos midiendo en los quirúrgicos, en los cirujanos, que tengan las competencias adecuadas para seguir operando? Claro, Es un reto claro. para los consejos. ¿Y hay En el personas caso que de estén México, inconformes con esto? si me permite nomás complementar lo que se ha dicho aquí. El Ujú, caso de México es muy interesante, porque el primer consejo lo forma un médico anatomopatólogo, el maestro Isaac Costero. Uno piensa que el especialista se va a certificar pues, para poder atender a un paciente, ya sea en un problema de medicina interna o una cirugía, pero fueron los anatomopatólogos quienes ujú, nos pusieron la muestra. ujú. Y yo creo que en la mente del privilegiada del maestro Costero seguramente influyó esto de cómo lograr que los médicos en el avance constante de la medicina, del conocimiento médico, podamos estar capacitados y cómo asegurarnos de que están capacitados. Entonces creó el Consejo de Médicos Anatomopatólogos el 13 de febrero de 1963. Ujú. De manera que ese fue el inicio. Después se fueron incorporando otros consejos que buscaban la idoneidad de la Academia Nacional de Medicina hasta que se integra ya como Comité Normativo Nacional. Ujú. Su pregunta es por demás interesante. ¿Todos están conformes? Obviamente no. No. Seguramente hay colegas que al no ser certificados están inconformes y aducen lo que a ellos les compete. Si piensan que el examen estuvo hecho de esta manera o de la otra, si los documentos que presentan y que realmente ahí explican con toda claridad cuáles eventos académicos han asistido y cuántas horas de educación médica continua han tenido. Si esos documentos no cumplen con lo que el Consejo les está exigiendo por sus propios estatutos y por lo tanto no son recertificados, seguramente van a estar. Inconformes, sí. Bueno, regresamos en un momento. Estamos en Tus Derechos. Hola, ¿qué tal? Regresamos. Estamos hablando de las certificaciones médicas y estábamos hablando, Marco, de cómo es esta cuestión de regulación del CONASEM. ¿Hay un reglamento? ¿Cómo está constituido el CONASEM? Sí, mira, en realidad, como ya lo comentamos antes, CONASEM surge en el seno de la sociedad civil, de la comunidad médica. El gobierno, y vamos a entender por el gobierno lo que técnicamente es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el gobierno federal, determina auxiliarse de toda esta estructura de 49 asociaciones y su cúpula para poder certificar a los médicos cada 5 años y le pone esa obligación en la Ley General de Salud. Entonces, es algo que está dispuesto en la Ley General de Salud. Entonces es una Ahora, obligación para todos los sí, médicos. porque hay un bien jurídico a tutelar. Ujú.
Y el bien jurídico que decidió tutelar el gobierno federal es al paciente cuando requiere un especialista, y siempre requerimos un especialista. Entonces, ¿por qué había que tutelar eso? Porque tú y yo tenemos cédula de abogados y tú cédula de doctora en Derecho. Y los doctores tienen cédula de médico general y cédula de médicos especialistas, pero para toda la vida. Ajá, pero estos médicos especialistas, como decía el doctor Wolper, tienen que estarse entonces actualizando, tienen que Ese es el tomar propósito. cursos y tienen que... ¿de qué manera se preparan? Mira, el propósito de la certificación es una supervisión en el tiempo, porque las cédulas son para toda la vida y ya no la ejerces y se acabó. Y mi suegro tenía 80 años y decidió, yo no receto ni aunque le duele el estómago a nadie, porque ya no puedo. Bueno, entonces la certificación es una supervisión en el tiempo, porque es cada 5 años. Y la ciencia médica y la tecnología sobre la ciencia médica es muy dinámica. Entonces el Estado tenía que asegurarse de que el médico siempre estuviese actualizado y le dio esa encomienda al CONASEM, que ya la hacía de suyo. Pues está en la ley, en el 81 de la Ley General de Salud y en el 272 bis también de la Ley General de Salud. Ya. Ahora, las asociaciones que te platicaba, esas dan los cursos y tienen una puntuación junto con otro tipo que te puede decir el doctor Muñoz ampliamente, junto con otro tipo de renglones que dan puntuaciones para la certificación cada 5 años. Ujú, ujú. Esto que dice el licenciado Estefano es muy interesante porque los médicos tenemos muchos documentos. Tenemos el título profesional, tenemos el documento, el diploma que nos da la institución en donde hicimos una o varias especialidades, luego la cédula profesional de médico y luego la cédula profesional de especialista. Todos esos documentos que nosotros apreciamos mucho porque nos Claro. costó mucho trabajo tener, son para siempre, son para toda la vida. Podríamos ejercer la medicina sin volver a abrir un libro, a leer un artículo médico, a escribir un artículo en una revista. Y eso sí Porque sería no una nos obliga. irresponsabilidad, ¿no? Sería una total Irresponsabilidad, irresponsabilidad y sí, más claro. y en medicina lo vemos muy claramente. Claro. Por eso la importancia de la certificación, de la vigencia de la certificación, de estarnos examinando cada 5 años, porque eso sí puede decir si ese médico es un verdadero especialista y el paciente que lo está viendo tener pues la certeza, la confianza Sí. de que el médico ha hecho los estudios y lo sigue haciendo Claro. para poder Pero considerar nuestro país es un país muy desigual, con unas desigualdades sociales terribles. Y no es lo mismo un médico que está en la sierra, por ejemplo, a un médico que trabaja quizás en un instituto nacional. ¿Hay alguna forma de no discriminar a ese médico que está en la sierra? ¿O de qué manera podríamos decir, o a todos se les trata con la misma... Lo que pasa es que hablamos de claro. dos Sí. diferentes niveles de preparación de los médicos. El médico que está en la sierra casi siempre es un médico general. Los médicos generales no tienen obligación de certificarse. Ok. Este modelo de certificación es para médico especialista, el que es un posgrado, realiza un posgrado y trabaja casi siempre en instituciones públicas o privadas Ya. que requieren de médicos especialistas. La atención primaria de la salud, que es la que pienso que está refiriéndose, pues Sí, sí. está atendida por médicos generales, en donde su preparación como médico después de la escuela de medicina Ujú, le da su cédula profesional y le autoriza a ejercer su profesión, ujú. y pues es responsabilidad de él mantenerse actualizado en los conocimientos, pero no está obligado por ley a certificarse. Ya. Eso son dos componentes. Dos panoramas diferentes. distintos. Sí, sí, En sí. nuestro país, como el 60% de los médicos son especialistas y el 40% médicos generales. Ujú. Entonces son dos universos diferentes, todos obligados a capacitarnos en el tiempo, Claro. pero uno está por ley obligado a demostrar que sigue vigente en el conocimiento, que puede darle cierta certeza a la población de que está preparado para atender sus
sus dolencias y resolverlas cuando esto es factible. Claro, En claro. el modelo norteamericano, por ejemplo, ellos hablan de privilegios. El médico certificado por un board, que es un consejo, Ujú. va obteniendo en el tiempo privilegios. Que bueno, por ejemplo, participar o pertenecer a un hospital privado de alto nivel en donde pues solamente se puede ingresar si está certificado, ¿no? Ujú. Si quiere ser profesor universitario de una carrera, de una especialidad, tiene que estar certificado también. Ah, si quiere que el seguro de gastos médicos mayores le pague la atención, pues tiene que estar certificado. Entonces, la certificación en este modelo anglosajón, es obtener un cierto número de privilegios para el ejercicio de su profesión. En estos países, Canadá y Estados Unidos, no es obligatorio por ley, pero el médico lo hace por prestigio, por sentimiento de demostrar que está preparado y para obtener estos privilegios. Claro, Diría claro. que es la diferencia un poco entre estos dos modelos. En México también se tienen esos privilegios, pero no son el principal motor de la certificación, de la vigencia de la certificación. Sí, sí. Em, esta CONASEM, que ha tenido ya un gran prestigio y bueno, y todo el mundo la respeta, pese a que haya algunos médicos que están un poco reticentes, ¿verdad?, a quererse certificar. De todas maneras, tiene varios órganos muy importantes e incluso tiene una junta de gobierno y un consejo de expresidentes, ¿verdad? Este Consejo de Expresidentes, ¿cómo se conforma, doctor? Lo conformamos en este momento por 3 personas. Ujú. El doctor Víctor Espinosa de los Reyes, que fue el primer presidente de CONASEM, Sí. el doctor Norberto Treviño García Manso Ujú. y un servidor. Ah, muy bien. A nuestro grupo de expresidentes pues tenemos las actividades que nos asigna el presidente actual, el presidente en funciones, el doctor Onofre Muñoz, Ujú. y seguimos colaborando. De manera que el trabajo nuestro en CONASEM pues, es de muchos años. Y de mucha solidaridad, por lo que veo, ¿verdad? Sí, claro. Mucha solidaridad. Fíjate que sobre el punto yo quisiera agregar algo, que es un diseño que el presidente actual, el doctor Muñoz, propuso a la Asamblea General. Ujú. Este Consejo de Expresidentes no es consejo consultivo, ¿eh? Es un consejo que tiene actividades y atribuciones. Por ejemplo, los aspectos reglamentarios se pueden generar en la Asamblea, pero la propia Asamblea decidió que fueran revisados por los expresidentes, dada su experiencia en estas lides, porque ha sido abrir brecha y abrir brecha y abrir brecha a cambio de nada. Ujú. Es mera filantropía de los médicos. No reciben un centavo. El presidente CONASEM, los vocales, no tienen ninguna contraprestación. Los 47 presidentes de los consejos, sus mesas directivas, no tienen ninguna contraprestación. Y en todos los consejos, te aseguro que están muchos de los médicos más prestigiados de cada rama. Claro. Entonces, eso es muy importante. porque Cargos filantropía, honoríficos no muy hay respetados. contraprestación. Lo que hay es una cuota cada 5 años Ujú. que la cuota la das como asociado, Ujú. no la das como pago. La única excepción es si el médico que acaba de recibir su diploma de la universidad y su diploma de la institución de educación de salud oficialmente reconocida, presenta el examen, paga esa cuota y no lo logra pasar. Ujú. Eso es el único ingreso que no se considera como cuota de asociado. Entonces, Nada más porque no pasó el examen. es que entonces Ajá. no puede ser asociado. Sí, En el momento que pasa el examen, eres un asociado más, como en los clubes, ¿no? claro. Es un principio muy importante porque está vinculado con la naturaleza de la asociación civil que no tiene fines preponderantemente de lucro. Aquí no hay lucro alguno. Exacto. Y lo digo porque es muy importante para la sociedad. Claro, y esto otorga también una autonomía de gestión, ¿verdad, doctor? Totalmente, totalmente. Sí. Ah, y responde a uno de los cuestionamientos que estábamos comentando antes del programa, en donde Sí. uno de ellos es, bueno, y hay un interés económico en todo este asunto.
No, la cuota paga el examen, paga la organización administrativa, ¿no? Paga a las secretarias de oficina, Ujú. pero ningún miembro de estos organismos recibe un centavo por Claro, claro. Exámenes que son cada vez más sofisticados, más que complicado. requieren más inversión, más tecnología. Ujú. Y algo importante es que hay un solo consejo, uno solo, de la especialidad en todo el país. Lo que En hace el caso, Un los solo consejo. gastroenterólogos Exacto, de de cada todo el especialidad. país ¿Cuántas se especialidades hay? certifican. Cada uno de los consejos puede tener diversas Especialidades. especialidades y examinarlos. Por Ajá. ejemplo, el gastroenterólogo, en mi caso, hay el Consejo de Gastroenterología también examina y certifica al gastroenterólogo pediatra, Ujú, al endoscopista. ujú. De manera que el número de especialidades puede ser mucho, pero encuentran su nicho y su sitio en alguno de los consejos de estas 47 consejos de especialidades 47. para ahí recurrir a solicitar su certificación. Ujú, Es un número cambiante. Por ejemplo, en este momento, los 47 consejos certifican 65 especialidades de adultos o de niños, ujú, ¿no? ujú. Pediatría, neonatología, neurología pediátrica, y 115 subespecialidades que les llamamos capítulos. Entonces, Ya. todo el subespecialista o el especialista encuentra un espacio para certificarse en 47 consejos. Eso creo que es importante. ¿Y cuáles son, podríamos decir, los consejos más activos o más participativos Pues o es muy difícil decir más eso. Más yo activos? diría, ¿cuáles son los más voluminosos Ajá. en especialistas? Ujú. Pues son los especialistas que llamamos troncales, ¿no? El que en este año, por ejemplo, tiene el mayor número de especialistas vigentes certificados es el de pediatría, que tiene 12.500 pediatras certificados en todo el país. Y bueno, y sigue medicina familiar, medicina interna, Los ginecobstetricia, ginecólogos, que ¿no? son consejos muy, muy grandes, porque Cirugía ese es, el mayor número, general. es por número de especialistas. De activos, todos son muy activos, ¿no? Todos son activos. Pero esos tienen el mayor número y, por tanto, tienen más, más compromisos y más presiones, inclusive financieras, porque hay que examinar cada año a los que van Hay terminando la muchísimo vigencia. trabajo, ¿no? Sí. Otro de los comentarios que hay es, ¿por qué un solo consejo? Algunos, gente cercanas inclusive, nos han comentado, bueno, ¿y por qué este proceso no hace mejor las universidades? Ahí se graduaron los muchachos, ¿y por qué no lo sigue certificando? Primero, porque tendría cada universidad que tener su propio programa de De certificación. certificación, ¿no? Ah, Y segundo, pues sería juez y parte, ¿no? Yo gradúo a mis alumnos y luego cada 5 años los certifico. Pues habría un claro, conflicto de interés ahí. claro. Y Y eso tercero, mismo se puede perdería, plantarse. se perdería la homogeneidad. Actualmente Claro. no importa dónde yo me forme como pediatra, en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Puebla, en la Ciudad de México, no, el examen es el mismo para todos, Claro. ¿no? Porque se Claro. supone que el programa de preparación es el mismo. Entonces, un solo organismo certifica a los pediatras de todas las universidades del país. Del país, claro. Y dice, bueno, pues y además hay una retroalimentación. A las universidades se les informa, a las escuelas de medicina, los puntos débiles de los egresados de sus escuelas. Esta escuela no está bien, Le este falta campo no está bien. esto. Hay Ajá. una retroalimentación muy importante Eso es muy interesante. entre el Consejo de Certificación y los estudios de posgrado de las escuelas de medicina. De hecho, el presidente del Consejo es ex oficio parte del comité académico de la universidad, de la especialidad, para que estén en contacto directo y estén informando. Entonces hay una retroalimentación muy importante. Y para la mejora, ¿no? De todas maneras, de los Y para ir conocimientos médicos. homogeneizando los programas, algunos consejos han logrado, por iniciativa personal, que todos los programas de todas las universidades del país sean el mismo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no hay preparaciones diferentes y Claro, desigualdades. objetivos De diferentes. ¿sí? todas maneras las hay, ¿no? De todas maneras, uno se percata de que la preparación médica en el país no es desigual, ¿no? Pero la ley no solo faculta, sino que obliga a los consejos a ver cómo están las especialidades en todo el país. O sea, todos los programas pueden ser revisados por el consejo de tal manera de ir hacia esa homogenización, que algunas especialidades, cardiología, lo pongo como ejemplo, ha sido muy exitosa. Los programas de cardiología en el país, puede estar seguro que es uno. Ujú, ujú. ¿Y los neurólogos qué tal? Bien, funcionan muy bien. Sí. Es un consejo muy bien organizado. Ajá. Ya. Y certifican
neurología de adultos y neurología de niños, neurología Ajá. pediátrica. Ya, muy bien. ¿Por qué en especial neurología? Bueno, pues Ah, porque pero- siempre se me han hecho interesantes, ¿no? Manejan Los el médicos. Sí, exactamente. Marco, te iba a preguntar, hay un reglamento que tienen ustedes en la CONASEM de idoneidad. ¿A qué se refiere esto? Mira, los consejos están sujetos a la supervisión de CONASEM y tienen que cumplir con una serie de requisitos y CONASEM les determina una serie de políticas para su homogenización. En el caso de la calificación, de que haya exámenes oportunos después de que los jóvenes salen de las universidades, de que tengan sus asambleas, sus juntas de gobierno, su vida interna sana, como en casa de cristal. Ujú. Entonces, cuando ocurre eso, CONASEM le otorga la idoneidad a esa asociación civil para que certifique, pero tiene que dar el ejemplo y tienen que ser los mejores. Entonces, les da esa idoneidad. Ujú. Y aquí comentaba el doctor Muñoz de subespecialidad, que se me hace raro porque no le gusta mucho el término al doctor Muñoz, Es el que se entiende mejor en el público. Sí, lo sé muy bien, pero aquí subespecialidad es supra, ¿eh? O sea, hay... Supraespecialidad. No, sub es supra, aquí te lo voy a Ajá. comentar. Médico general, Ajá, psiquiatra, la especialidad, ajá. especialista en sueño, la subespecialidad. Entonces, es Van supra, subiendo. ¿no? Bien. ¿Puedo interrumpirte? Además, Sí, claro, así lo hacemos. no me gusta el término, pero lo utilizamos. Pero realmente la UNAM ha logrado una mejor terminología. La UNAM llama especialidades de entrada directa. Todas aquellas a las que se ingresa después de la carrera de medicina. Medicina interna, pediatría. Uno termina de médico y luego hace especialidad de entrada directa. Ujú. Y les llama especialidades de entrada indirecta y termina con el problema de supra-sub. Todas aquellas que requieren de una especialidad previa. Si yo quiero ser neonatólogo de recién nacidos, Ujú. primero soy pediatra. Claro, Entonces, neonatología es de entrada indirecta porque no puedo entrar directamente a esa especialidad. claro. Si quiero hacer hemodinamia, tengo que ser cardiólogo primero. Entonces, entrada directa cardiología, entrada indirecta hemodinamia. Claro, Y así se acabó esto de supra, sub. Sub. Es aquellas que se entran directamente después de la carrera y aquellas que se requieren de una especialidad previa. ¿Y ya? Entonces, pues, Claro. nosotros le llamamos Más capítulos. sencillo, ¿no, Marco? Sí, Nosotros le llamamos capítulos en realidad. Sí, Los capítulos de capítulos. cada especialidad. Claro. Pero para que se entienda bien la terminología, en realidad está muy bien descrita con de entrada directa y de entrada indirecta. yo estoy de acuerdo, pero cuando hay una carrera de entrada indirecta, el profesionista tiene una segunda especialidad. Sí, me Una impresiona mucho, segunda sobre todo en especialidad. ortopedia, que me he dado cuenta la cantidad de, subespecialidades que hay o capítulos que hay, ¿no? Sí. El capítulo de rodilla, capítulo de dedo meñique, capítulo Cirugía de, de ¿no? mano. De la mano, Sí, cirugía etcétera. de mano, sí. No, dedo meñique es una exageración, ¿verdad? ¿No? Pero Fíjate define. que quisiera comentar algunas cuestiones de carácter jurídico Sí, con las que se ha enfrentado CONASEM, el actual presidente y el anterior presidente. La ley, en el 81, en el último párrafo, señala que las autoridades educativas, todas, porque vamos a recordar que de acuerdo con la Constitución, el asunto de las profesiones es materia de los estados. ujú, Entonces, en cada estado, tiene su competencia. hay autoridades educativas, Sí. como la del Distrito Federal aquí, ¿no? Que a lo mejor nada más es para la Ciudad de México, pero bueno, Ujú. se maneja como federal, pero eso es otra cosa. Deberán de pedir la opinión de CONASEM para otorgar la cédula de médico especialista. Ujú. Entonces, pues cualquier abogado que lee esto o cualquier médico que lee esto y no lo sabe, dice, ¿cómo la opinión de CONASEM, que es una asociación civil, que adentro tiene 47 asociaciones, y como una autoridad educativa, como la Dirección General de Profesiones, tiene que pedir la opinión de CONASEM? Eso como... Entonces,
eso le ha traído un terrible problema a CONASEM, que fue invitado. CONASEM está ha conocido de CONASEM la Corte en tesis aisladas y jurisprudencias en 3 diferentes temas. Sí. El Congreso lo puso en la ley y la administración pública le emitió lineamientos. O sea, los 3 poderes federales. No damos la opinión, no estoy hablando como... CONASEM no da la opinión a las autoridades educativas. CONASEM solo informa si aquella persona que la autoridad educativa le pregunta si está certificado o no está certificado o no está vigente su certificación, el estatus de esa persona. Perdona, que son 3. Nunca se certificó pero no está vigente, o sí está certificado. Y CONASEM solamente le dice ese estatus. Eso no es una opinión, eso es una información. La ley lamentablemente dice eso y nos ha traído muchos problemas porque no se sabe realmente cuál es el mecanismo exacto que se sigue. Muy bien, muy bien. Pues en un momento regresamos y seguimos platicando. Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestro programa Tus Derechos. Estamos hablando acerca de las certificaciones médicas y tenemos pues muchas dudas. Por ejemplo, si yo quisiera hacerme una cirugía estética, ¿los cirujanos estéticos también tienen que certificarse, doctor? Mi recomendación sería que acudieran a un cirujano plástico que ha hecho la residencia de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y que ha acudido también al consejo respectivo para obtener el certificado y la recertificación en su caso. De manera que si usted como paciente quiere saber si ese es un médico cirujano plástico que tiene todo el bagaje de conocimientos, pues nomás pregúntele si está certificado y si su certificación Me es meto yo a la página entonces y allí checo. Usted hablaba antes acerca de que en Estados Unidos uno puede checar muchas cosas de los médicos, ¿verdad? Sí, usted mencionaba, por ejemplo, el médico ortopedista que hace cirugía de rodilla. Ustedes le recomiendan al doctor Smith para que en Estados Unidos la opere de la rodilla. Usted entra a internet y ve a ese médico cuántas operaciones de rodilla ha hecho, en dónde se graduó, en dónde hizo la especialidad y qué resultados ha tenido. Maravilloso. Incluso ahí puede estar los comentarios de algunos casos Pacientes que no hayan quedado necesariamente bien. Claro. O si ha tenido problemas judiciales precisamente por malpractice o algo. Usted puede obtener toda la información del médico antes de decidirse si con él se va a operar. Y algún día sí estaremos también, ¿verdad? Bueno, en la CONASEM. Ahorita en México lo que se puede hacer es ingresar a la página de la CONASEM o de los consejos. Cada consejo tiene su página también. De hecho, CONASEM tiene una página que es... ¿No las puede proporcionar, doctor? www.conasem.org.mx. Y ahí viene el listado de consejos y el vínculo a cada consejo. Pero también el CONASEM tiene el listado de los 90,000 especialistas certificados. Usted puede poner el nombre y checar si está certificado y por qué periodo de tiempo está certificado. Entonces, la sociedad debe participar más en esto, claro, público o privado. Yo voy al ISSSTE o al Seguro o a Pemex o a Sedena o voy al Seguro Popular o voy al Hospital ABC y quiero saber si mi médico está certificado. Se mete a la página de CONASEM, busca médicos especialistas y le pone su nombre y la especialidad y ahí le aparece si está certificado por qué periodo. Claro. Y si quiere ser más detallista, se mete a la página del consejo. Cada consejo tiene su página y también tiene ahí quiénes están. Yo diría que todavía la población todavía no se acostumbra a, o tiene esta tradición de ir a buscar el médico certificado, ¿no? Más bien
Esto resulta cuando hay una demanda y entonces resulta que no estuvo certificado, que era un estético, que no era plástico. Pero se pueden anticipar todos esos problemas si se mete a la página y la consulta. Claro. Es de dominio público, ahí está la información. Claro, y Ahí poco está a la poco información. todos los que somos pacientes, porque al fin y al cabo todos somos No, hasta los pacientes médicos somos y pacientes. hasta los médicos, ¿verdad? Es tan sencilla como Es una www. certeza, como decías, Marco, ¿verdad? Sí, certidumbre. La certidumbre. El saber quién nos está atendiendo, ¿no? Qué médico nos atiende. Hay una tesis jurisprudencial que se dictó en el 2013 que dice cédula de médico especialista, el artículo 81, último párrafo de la Ley General de Salud, no transgrede la autonomía universitaria reconocida en el artículo 3º, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es una tesis, ¿me podrías explicar, Marco, Sí, qué cómo no. trascendencia ha tenido? Sí, sí. ¿Y qué otras tesis hay en este Con gusto, sentido? querida Karina. Solo quiero agregar algo que me preguntaste hace un instante y lo omití. CONASEM, dentro de las funciones que realiza frente a los consejos, es exigirles su lex artis médica. ¿Por qué les exige eso? Porque ese es el bagaje de la información científica de cada especialidad y también del aspecto tecnológico de cada especialidad. Y tiene que estar actualizada para que los exámenes también estén actualizados. Es una cosa que el doctor Muñoz, es un tema que el doctor Muñoz de hace año y medio para acá ha insistido a los 47 consejos. Eso es muy importante y se me había pasado como una tarea de regulación de CONASEM. Mira, en realidad hay una jurisprudencia, si me permites, y dos tesis aisladas, y te lo puedo decir coloquialmente, por favor. para que sea rápido. Sí. La que tú dices es porque precisamente las universidades, 35 de ellas, desde luego no la nacional, no la Autónoma de México, nos apoyó, al contrario, el rector nos apoyó, tampoco la metropolitana, se interpusieron demanda de amparo en contra de la certificación de CONASEM porque señalaban que si acababan de dar el diploma universitario, ¿cómo era posible que otra instancia y más una asociación civil tuviera que certificar a sus médicos? Entonces, la Corte, la segunda sala, resolvió el amparo señalando que no se trataba sobre la universidad, el punto, sino sobre las aptitudes de aquel egresado ya en su función de médico especialista. de médico especialista. Sí, sí. Pero no tenía que ver con la universidad. Sí. Luego, la otra, hubo otros amparos y también una tesis aislada que determinó que no se transgreden las facultades de los legislativos locales para emitir leyes sobre esa materia. No se transgrede la función local. Y la tercera es sobre el cuarto y el quinto constitucional, libertad de trabajo y derecho a la salud. Entonces, bueno, las garantías y los derechos fundamentales. Los derechos humanos y sus garantías ahora, ¿no? Pues no son absolutos, como sabes. Aquí había un conflicto que había que resolver y la Corte consideró que era de mayor interés público el derecho a la salud que la libertad de trabajo. Además, como está la ley diseñada, no es una restricción absoluta, solamente es un requisito para que puedas seguir trabajando. Es todo. Entonces, son los tres temas que han llegado a la Corte y la Corte ha resuelto de manera favorable a la certificación. CONASEM. Claro, claro. Sí. Sí. Y así tiene que ser, ¿no? El doctor Bober nos recordó que los médicos generales tienen opción de certificarse. Me gustaría que él lo comentara. Sí, claro. Doctor. Efectivamente, ese médico del que hablaban, que está en la sierra, sí. Si es un médico general, pero si quiere tiene opciones.
para seguir estudiando, para actualizarse y ser un buen médico general, que es lo que necesitamos en México. Y hay varias instancias. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina tiene desde hace décadas un programa que se llama PRONADAMEG y que son precisamente cursos de actualización médica continua. Yo participo en el de patología, por ejemplo, para que el médico general, si quiere, se inscribe y se examina. Y luego hay un comité normativo nacional de medicina general. Ahí sí hay uno solo, porque solo tutela la medicina general y puede tener un certificado. Y eso están en todos los estados de la federación. De manera que puede haber médicos certificados, médicos generales certificados, que aunque no es obligatorio por ley, pero si él quiere, puede seguirse actualizando. De todas maneras, en México siempre ha habido la preocupación de que hay escuelas, bueno, por ejemplo, en Derecho también las hay, escuelas que nosotros les denominamos patito, ¿no? Sí. No sé, en Medicina también lo hay. Sí, sí. ¿Sí lo hay? Bueno, como hay toda una organización para vigilar y supervisar. ¿Cómo hacer para que evitar o para controlar esta situación? Quizá el problema, bueno, no todas las escuelas de medicina están certificadas, también hay un organismo que certifica escuelas de medicina, pero yo más bien el problema que está apareciendo son organizaciones que ofrecen especialidades, entre comillas, que no cumplen con los requisitos de la norma oficial mexicana para las residencias de especialidad médica y han emergido ahora de un mercado poco conocido porque quieren tener una cédula profesional. Y entonces lo que le hacen es preguntarle, bueno, ¿quién lo certifica? Pues no tenemos consejo. ¿Cómo no? Pues no tienen consejo, no son especialistas médicas. Entonces hay una serie y bastantes en los estados de la República, inclusive en el DF. ¿Y de qué especialidades? Son cursos de fin de semana, cursos a distancia, cursos semipresenciales, cursos de 6 meses, de 12 meses, de 18 meses, que otorgan un diploma al terminar de especialista en X. Y con ese diploma van a pedir una cédula profesional. Pues no se les puede otorgar porque no son cursos de especialización formales, no cumplen con la norma oficial mexicana de una residencia de especialidad. Entonces hay un enorme conflicto ahorita, ¿no? Claro. En donde estos grupos que además son privados, todos cobran por hacer esos cursos, ¿no? Pues quieren que sus egresados tengan una cédula profesional de especialista médico y no lo son. Entonces ahorita la gran presión que hay en el mercado, digamos, de México de formación de especialistas es que pues salieron a la luz todos estos cursos que en el pasado, pues como no había una regulación ni había obligatoriedad, pues estaban ahí. Pero ahora no pueden obtener la cédula profesional. Entonces, bueno, sí hay un problema muy serio en este momento. Es que es un gran tema esto de la educación con calidad, ¿no? Exacto. Y con calidad científica, ¿no? Y cómo tenerlo. Eso también nos pasa ahora con la reforma de los juicios orales, ¿no? Todos nos hablan de capacitación, capacitación y capacitación, pero ¿quién nos va a dar esa capacitación? Pasa lo mismo con ustedes, ¿no? Exacto. Con los médicos. Obtener esa buena capacitación. Un subterfugio es hacer una maestría. Hay organizaciones privadas o universidades privadas que ofrecen maestrías dicen maestría en especialidad en cirugía estética, ¿no? Pero no son cirujanos plásticos, ni estéticos, ni reconstructivos, son maestros en... Las maestrías en general están orientadas a educación e investigación, pero no al manejo de pacientes. Claro. Y entonces quieren obtener una cédula para poder manejar pacientes, poner su gabinete. Y, bueno, dije solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más en donde algunas son inclusive a distancia, nunca ven un enfermo. Sí. Y se gradúan de maestros después de un año, ¿no? Y bueno, y tienen su diploma, ¿y qué hacen con ese diploma, no? Sí. No son especialistas médicos, ¿no? Claro. Entonces, el gran problema ahorita es la regulación de esta oferta de cursos de especialidad, ya le dije, de fin de semana, a distancia, de semipresenciales o de duración corta, de 6 meses, de 12 meses, que tienen el término especialidad, ¿no? Entonces, pues son cursos. Pues yo creo ustedes médicos han logrado algo pues bastante importante en cuanto a esto, ¿no? En comparación con otras profesiones en México, ¿no? No digamos la profesión jurídica, pero ustedes sí han logrado, les ha costado muchos años, pero van por el camino correcto, ¿verdad?
hacemos cuentas de que del primer consejo y la decisión voluntaria de certificarse hasta la obligatoriedad pasaron 48 años. 48 48 años de años. trabajo, de experiencia, de esfuerzo, de convencimiento, ¿no? A los grupos médicos. Y hace falta todavía más Ahora falta que la convencimiento. sociedad Sí. demande Y sobre estén todo, certificados. que también el médico esté convencido, ¿no?, de la responsabilidad que tiene al ejercer su profesión, que eso es lo más importante. Sí, bueno, el médico siempre tiene vocación, ¿eh? De verdad, tiene vocación. Para ser médico requiere vocación. Y los especialistas, es que, mira, estudian 6 años, más 4, más 2, más... Es impresionante. Yo puedo garantizarte que en el 97% de la comunidad médica tienen vocación, verdaderamente vocación, por sus habilidades y por su desempeño. Y un espíritu de servicio No, maravilloso, absoluto, ¿verdad? como ningún otro. Como de ningún verdad, otro. Sí, 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 muy humanos. sí. Qué bueno que esto lo dicen Los abogados. ustedes, los abogados. Pero yo estoy convencido, después de muchos años de servir a CONASEM, que ha sido una institución que verdaderamente hace un gran trabajo en beneficio de la sociedad. Al médico también le da prestigio el saber que sus pares lo han examinado y que lo encuentran capacitado, pero es para que la sociedad esté de veras con esa certeza, esa certidumbre de que el médico que está viendo es un médico especialista. Lo que necesitamos es que la sociedad participe más en exigir que el médico que ve es un médico certificado por el consejo de su especialidad. Eso gradualmente se ha logrado, pero se necesita que participe más y que conozca más lo que es el consejo de la especialidad, porque va a requerir de varios médicos especialistas. Claro, claro. Incluso en el caso, en el manejo de un mismo caso, van a participar varios especialistas y puede con toda libertad preguntar si los médicos que su doctor le va a pedir que sean interconsultantes, y cada uno de ellos está certificado, lo puede hacer. Sí, los médicos tienen esa sana costumbre de obtener consensos en sus discusiones científicas, ¿verdad? Bueno, ya para concluir nuestro programa les pediría unas palabras de cierre. Marco, por favor. Sí, déjame ver. Como conclusión, mira, pues se me ocurre que el gobierno tiene 4 funciones básicas, que es la función policial, y no desde el policía con garrote, sino la aduanera, la portuaria, la marítima, etcétera. La función de impartición de justicia, el fomento y la prestación de servicios públicos. Y cuando no alcanza a prestar esos servicios públicos, como tú y yo sabemos, los concesiona a particulares, en ese régimen concesionario. Aquí no fue así. Aquí era tan importante, tan especializado el asunto, que dijo, a ver, tú, CONASEM, eres organismo auxiliar de la Administración Pública Federal. Entonces, creo que mi conclusión es que CONASEM y los 47 consejos cubren una función pública importantísima porque tiene que ver con la vida y con la salud. Esa sería mi... Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Marco. Doctor Onofre. Yo insistiría en el componente social del binomio de la sociedad. Los médicos nos organizamos, nos certificamos por pares, nos prestigia estar certificados, damos certidumbre a la población sobre lo que hacer, pero necesitamos que la población, en la otra parte del binomio, diga, yo quiero saber si está certificado. Quiero atenderme por un médico certificado público o privado. Y entonces otra vez ponemos a disposición la página del CONASEM, que es www.conasem.org.mx, en donde puede vincularse a cualquier consejo de especialidad o ahí mismo identificar a su médico y ver si está certificado. Eso va a ser de una enorme ayuda para el último empujón que necesitamos para que se convierta en una política de Estado. Claro que sí, claro que sí. Gracias, doctor.
Iría en la misma dirección que señaló el doctor Muñoz, que la sociedad necesita participar más, conocer más lo que es el CONASEM, e invitaría a mis colegas en los 47 consejos de especialidades médicas a que lo sigan haciendo en la manera como están funcionando, pero que cada vez se mejoren. Siempre hay el espacio para mejorar, para hacer el trabajo a nivel nacional de forma transparente, que no haya estos espacios en donde las juntas de gobierno puedan estar sujetas a dudas de cómo se conformaron y quién lo, sino que sean los mejores especialistas en cada rama los que dirijan los consejos de las especialidades médicas. Claro, así tiene que ser. Bueno, pues yo les agradezco a estos invitados de lujo que tuvimos el día de hoy, su presencia aquí en el programa Tus Derechos. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.